ya comenzamos a comentar todo el conocimiento que fue compartido por nuestro invitado en el segmento anterior, Jean-Roch Lebou. Él es el vicepresidente de la Asociación de Planificadores Urbanos y Territoriales y ha soltado una serie de temas que nos tienen comentando a nosotros. Apenas nos alcanzó el tiempo de la pausa comercial para comentar sobre todo eso. Hay varias ideas que tratar acá, las voy a tratar de ordenar para que las agotemos. Primero, me llamó muchísimo la atención que quienes se encuentran en situación de riesgo son tanto asentamientos de personas que viven en una situación vulnerable, no solo físicamente, pero también económicamente. Pero de los asentamientos atraviesa transversalmente todas las capas de la sociedad, hasta llegar a mencionar mansiones que se encuentran ubicadas en diferentes laderas que corren exactamente el mismo riesgo. Me llamó la atención cómo hace una comparación que dice Cañadas de Elgin se encuentra exactamente en un terreno idéntico y en una situación geográfica idéntica a El Cambrai, lo dijo claramente. El segundo tema para conversar es esas políticas públicas y el gran silencio que escuchamos de parte de prácticamente cualquier candidato. No hablo de un candidato presidencial, hablo de un candidato alcalde, a la alcaldía, hablo de diputados también a quienes les concierne. Y tercero, para cerrar, comentábamos sobre cómo nuestro presupuesto nacional se proyecta de cara a estos desastres. ¿Quién quiere arrancar la conversación con esas tres grandes temáticas? Yo quisiera empezar nada más comentando que esta tarde a mí me llamó mucho la atención. En la radio, un representante de PNUD hablaba de que hay alrededor de 900,000 personas en riesgo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Lo mencionó también 300,000. Ese dato, la verdad, es que es espeluznante. Lo otro es que estamos considerados, y lo decía el director ejecutivo de la CONRED el día de ayer en una entrevista que se le hizo acá en Canal Antigua, que Guatemala es el cuarto país en nivel de vulnerabilidad a nivel mundial y somos el segundo presupuesto más bajo en la región para poder atender este tipo de emergencias. Por donde uno quiera ver la situación, estamos muy, pero muy mal. Nos hace falta un reglamento de construcción, pero también nos indicaba el director ejecutivo de la CONRED que aunque se tuviera ese reglamento y se tratara de hacer cumplir, el otro gran problema como país y nuestra gran tragedia es la pobreza, porque muy pocas personas podrían cumplir con los lineamientos contenidos en el mismo. Son todos los temas que son todos los temas, pero lo más ¿cómo el reasentamiento es un tabú? Sí. Pero no es un tabú simplemente por todo lo que implica reubicar a 150 familias. Pero fíjate que ahí todavía estamos hablando de un tipo de gestión que es el que no logramos todavía superar. Porque en gestión de riesgos se habla de una gestión correctiva, que es reducir los niveles de vulnerabilidad. Una gestión prospectiva, que quiere decir que se va a trabajar sobre esas condiciones que nos hacen vulnerables para que no vuelva a suceder lo mismo. Y una gestión reactiva. En Guatemala nos hemos quedado únicamente en la gestión reactiva. Y ahí tal vez el gran debate en este momento es cómo atender el drama humano, porque más allá de que hay o no hay... son las vidas. Haya o no haya legislación, ahorita tenemos a 600 personas desaparecidas. Y encima de eso, las capacidades de los cuerpos de seguridad, quienes han estado haciendo un trabajo prácticamente titánico desde la noche de ayer, tienen que parar por las condiciones climáticas, tienen que parar por el bajo acceso, por ejemplo, a iluminación. Y ahí viene el otro debate, digamos. No aprendemos de nuestras vulnerabilidades y no tenemos protocolos de reacción inmediata. Estados Unidos y México han ofrecido el poder apoyar con cuerpos de reacción. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido las demandas respectivas para que puedan esos equipos venir al país y apoyar en las tareas de rescate. Las personas que están soterradas y que siguen con vida van a tener que sobrevivir 12 horas más, 10 horas más por lo menos, en condiciones muy complejas, y obviamente a las 6 de la mañana que se reactiven las acciones de rescate, puede que muchas de esas personas hayan fallecido. No aprendemos, no planificamos, no proyectamos, pero a la hora de reaccionar también tenemos algunas falencias institucionales. Sí, yo coincido con todo lo acotado con anterioridad, pero creo que falta otra cuestión, y es el hecho de la insuficiencia
no solo es un tema de leyes, no solo es un tema de reacción, también es un tema de debilidad institucional. Y esta no pasa por falta de voluntad, de entrega, que lo están demostrando hoy los bomberos y todos los policías. Pero mira, hasta los bomberos en condición de indigencia. Ahora, el punto es, señores, el Estado tiene para subsistir, no tiene ni siquiera para invertir, no digamos para enfrentar contingencias tan dramáticas como la que estamos viviendo. Creo que esto nos desnuda por completo como país, siendo en el área urbana, no pensemos cómo está la gente del interior en condiciones más vulnerables en este tipo de cuestiones, siendo que el invierno no nos ha pegado tan fuerte y siendo también que estamos enfrentando la crisis política que estamos viendo, que nos debilita, quiera que no, en toda la estructura administrativa para enfrentar este tipo de cuestiones. La solidaridad como país es deseable, es reconocible, es admirable como el guatemalteco, hombro con hombro, cuando enfrentamos algo así, cierra filas y enfrentamos el problema. Pero ojalá pudiéramos enfrentar como sociedad el problema antes de esto y empezar a cambiar la estructura del país desde una perspectiva institucional, es decir, fortalecer al Estado. Entendamos, no estamos bien, la solidaridad ahorita es muy buena, pero necesitamos esa solidaridad con esa gente, no en una tragedia, la necesitamos desde el diseño, desde la parte de pagar nuestros impuestos, desde la parte de cumplir con las normas, por no tirar vasos. Con la cosa más simple, estamos sumando a salir de este hoyo y a generar desde la ciudadanía un Estado fuerte, fuerte. Y me refiero a capacidad, pero también al tema financiero. Nos mencionaba también el otro dato numérico interesante que dijo el ingeniero Maldonado ayer, es que por cada quetzal que se invertía en prevención, nos ahorrábamos entre 7 y 12 de lo que finalmente nos gastábamos en reacción. Imagínense esa y vidas, ecuación. Que es irreparable, ¿no? Claro, eso es lo principal, la pérdida de vidas humanas. Es lo principal. Y un censo rápido nos remite a 3 cosas. Hemos tenido 2 terremotos, hemos tenido arenas del volcán de Pacaya, hemos tenido ahora este deslave, hemos tenido en los últimos 4 años... Una serie de deslaves. Volcanes activos, una serie de fenómenos naturales que nos siguen demostrando que los impactos son desastres sociales. No desastres naturales, eso tenemos Ningún desastre es natural. Ningún desastre es natural, claro, los desastres son sociales. La vieja premisa que no fue la naturaleza, sino el hombre el que se acercó demasiado. Y eso nos exige que tengamos la capacidad también nosotros de prevenir a nivel individual. Y aquí a todos los televidentes que nos ven, la capacidad de identificar las amenazas en el lugar donde estamos viviendo y tener las condiciones de reacción adecuadas para poder enfrentar eso. Educación, tomando en cuenta lo que sucede y los anuncios que nos dan los expertos, es educación para entender el terreno sobre el cual está edificada mi casa o sobre el cual la edificaré. Cristian Castillo tiene un tema para presentarnos a propósito de estas emergencias. Hay otras que no dejan de ser menos importantes, Cristian. Y que también es un desastre social. En este caso, lo que tiene que ver con la salud de las y los guatemaltecos. Específicamente, el tema que nos ocupa en este momento es la restricción de las consultas externas en el Hospital Roosevelt y en el San Juan de Dios. Un tema no desconocido y que también no tiene antecedentes tan antiguos, pero el problema es la forma en que lo están resolviendo, y es que están remitiendo a los pacientes al Hospital Regional de Quetzaltenango. Es decir, desvestir un santo para vestir a medias otro. Exactamente. Pero peor aún, trasladando la crisis, sumándole los costos del traslado a los enfermos y con el mensaje consiguiente de que si usted se enferma, gaste de su bolsa para ir a Quetzaltenango o trate de gastar de su bolsa para ver cómo se sana en la ciudad capital. Un tema complejo, aumenta la crisis del sistema hospitalario en el país. Que tampoco va a ser sostenible en Quetzaltenango porque en algún momento igualmente va a colapsar. Ellos tenían el 80% de abastecimiento y con la recepción de los referidos de la ciudad capital, de los 2 principales hospitales nacionales, seguramente esas reservas no les van a durar mucho tiempo. Bueno, sobre este tema, esperaríamos que el nuevo ministro Mariano Rayo pues pudiera tomar las medidas pertinentes en términos de poder hacer esa reestructuración del presupuesto. El día de hoy, tengo entendido, el Ministerio de Finanzas finalmente hizo otro desembolso. Lógicamente no iba a ser suficiente. Como bien mencionaba Adrián, es admirable cómo responden los guatemaltecos, pero la verdad, yo sí creo que en este país no podemos seguir viviendo únicamente de la caridad pública, y vuelvo a insistir, ir quitándole al Estado la responsabilidad de atender sus funciones. Tenemos que ir a los problemas de fondo, y lo más lamentable, no solamente lo que mencionaba Claudia hace un momento, que la agenda de las políticas de vivienda y de la gestión de desastres
De eso no se ha escuchado por parte de los candidatos a la presidencia de la República, pero tampoco se ha escuchado porque han sido muy esquivos y muy ambiguos en cuanto a la propuesta para mejorar las finanzas del país, porque claro, a ninguno nos gusta escuchar la palabra impuestos, a ninguno nos gusta, pero tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo. Y un buen gobernante, un estadista, no es aquel que le dice a la gente lo que quiere escuchar, sino es aquel que le dice a las personas lo que no quieren escuchar, pero tienen que hacerlo en aras de la responsabilidad. Y la gente le atiende. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque hay respeto, porque esa persona tiene prestigio. Y con lo cual, pues, tenemos entonces que pensar en cómo un verdadero estadista podría resolver y mirar a futuro y plantear soluciones que de momento no están siendo planteadas en ninguno de los temas de fondo, mucho más sensibles del país. No se trata únicamente de esquivar, de evadir permanentemente, no se puede hacer más. A la luz de lo que pasó hoy, no se puede hacer más. Yo quisiera traer a colación, porque los 4 que estamos sentados acá hemos participado en una, en otra o en ambas entrevistas con los candidatos a la presidencia de la República para la segunda vuelta, y a mí me llama la atención cada vez que se lanza la pregunta sobre los pactos colectivos. No son la única causa de esta precariedad ni de esta crisis, pero consumen. Hay una gran cantidad de recursos. El último reporte nos indica que el pacto colectivo en salud consume el 18% de su presupuesto. ¿Es así? Sí. ¿Tengo correcto el número? Y cómo hemos visto a estos candidatos, y como lo decíamos claramente hace un momento, no se trata únicamente del candidato a la presidencia, sino alcaldía, diputaciones. ¿Cuál es el compromiso que tienen ellos y cuál es la visión que tienen hacia el sistema de salud? Bueno, yo creo que sí, que es un problema. Además, ese porcentaje del presupuesto es solo para el pacto. Si tú le quitas el tema de salarios en la nómina... Son el 80%, ¿no? 98%. Pero son salarios. Ajá. Ahora, yo sí creo que tenemos que ver el problema de salud de este país, y el tema del desabastecimiento es algo... O sea, no es que estemos en la peor crisis, es que vivimos en la peor crisis. Este país, desde que yo tengo uso de razón, estamos en un problema en salud impresionante, y los niveles de abastecimiento de los hospitales siempre han estado en trapos de cucaracha. Y tenemos que entender que seguimos siendo, como en todo, un país reactivo. La gran parte del gasto de salud se va en salud curativa, y la gran parte es en trauma, la gran parte es respondiendo a los índices de violencia por gente herida con arma blanca, con arma de fuego, y eso nos consume no solo los recursos, sino cierta dinámica del personal médico y asistencial que nos desgasta. El abordaje de la salud no solamente es en el Ministerio de Salud, es un esquema social que hay que abordar en su integridad. Siendo así, recordemos que el abandonar la salud preventiva, realmente el médico de preventivo desahoga, y esto no es nada nuevo, se ha venido manejando en papel desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la dinámica no nos permite abordar el sistema de salud desde una función preventiva para evitar justamente la llegada a tercer nivel. Es totalmente, lo que pasa es que no podemos, porque como sociedad seguimos teniendo una gran deuda en el manejo de los pocos y escasos recursos que tenemos en relación a todos estos articuladores, como lo es el tema de la violencia, como lo es el tema de las emergencias, de la reacción ante las contingencias de otro tipo. Entonces creo que es delicado, porque no hay forma. Hay cómo optimizar, podemos hablar del tema de los pactos, pero señores, gran parte del personal médico de los Ministerios de Salud ni siquiera goza de prestaciones laborales. El personal médico no lo tiene. La preocupación que genera estas decisiones de poder trasladar enfermos es el drama humano que una decisión administrativa genera. Por supuesto. Porque el enfermo quien paga pero además quienes se van con él, porque no lo van a mandar solo en una camioneta. Tiene que irse la familia. Tiene que irse la familia, los costos de traslado, los costos de alimentación, el hospedaje de la familia. Realmente no sé si las decisiones que se toman desde la estructura administrativa burocrática toman en cuenta ese tipo de cosas, porque lo único que hacen es agudizar los dramas humanos. No es solo la enfermedad que ya de por sí desgasta la condición humana, sino que encima todos los impactos que conlleva para la familia, el traslado.
la falta de visión y de atención humana a la problemática que está viviendo Solo el país. quisiera solo tocar un tema rápido de lo que mencionaba Adrián, de la poca capacidad nuestra para la prevención. Alguien me decía el otro día que la prevención en un país pobre era un lujo, porque esto es como la persona que tiene que sobrevivir con $2 al día, con una familia de 5 o 6 personas, y todavía le digamos que tiene que tener un ahorro para poder prevenir cualquier contingencia. Esa es nuestra situación como país. Sí, definitivamente. Iba a anunciar el siguiente segmento, justamente está a cargo de Carmen, y es revisar otras noticias que también son de relevancia en apenas 60 segundos para revisar 2 noticias, Carmen. Vamos a revisar 2 noticias. Una de ellas tiene que ver con la ley electoral y de partidos políticos. Como ustedes bien saben, esta semana finalmente fue aprobada en tercera lectura y enviada a la Corte de Constitucionalidad para que sea revisada. Esta propuesta de ley pues ya no tuvo ninguna modificación, a pesar de que fue discutida en el Congreso y se podían perfilar algunas amenazas. Se fue tal cual, la Corte de Constitucionalidad la regresó, con la única diferencia que ahora sí se cumplió con el procedimiento de los 105 votos de aprobación. Entiendo que hay por lo menos 30 enmiendas. Sí, hay enmiendas. Algunas enmiendas de sustitución parcial, algunas distintas algunas de adición, a las que habían sido enviadas. E inclusive hay adición y supresión. A mí, ese fue el gol. Digamos, sí, para mí particularmente, primero, aprueban eso en una operatividad inusual del Congreso de la República, un Congreso de la República que estuvo paralizado hasta hace 3, 4 semanas. No sirvió para absolutamente nada ese Congreso y ahora quieren aprobar en lo que les queda todos los temas de mayor debate de los últimos años, porque junto con la ley electoral impulsan el tema de la ley de desarrollo rural integral. Yo revisé las enmiendas hechas. ¿Cuál le llamó la atención, Cristian? Yo también me senté a revisarlas. Las controversias que hay dentro de las mismas enmiendas aprobadas. En el artículo 8 mantienen $2 y en el artículo inmediato siguiente lo suben a 10. Además, unas enmiendas desordenadas, una amalgama de cosas que vienen discutiéndose desde hace 15 años, meten el tema del financiamiento a comités cívicos. Se vuelve eso un desorden, una propuesta o un texto amorfo, sin correlación interna, y preocupa que eso en la Corte de Constitucionalidad va a tener no solo reveses, pero cuando regrese al Congreso de la República el debate va a ser... A ver, rápidamente, porque hemos perdido el reloj, no están los 60 segundos, pero Adrián Zapata, un comentario sobre esas enmiendas propuestas a la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, dicen que es peor nada que un poquito. Yo creo Entonces... Bueno, no, yo creo que es un abuso, creo que es una grosería porque no esperamos un poquito. O sea, llevamos 3 años y medio de nada, y creo que ahorita que nos den un poquito, que además no solo es que sea un poquito, es que a la par de ese poquito hay un muchote mezquino, porque no hay otra forma de decirlo. Entonces, creo que fue de verdad una grosería la que hicieron. A mí me llamó la atención una de las enmiendas propuestas que llega... El transfugismo de alguna manera se había eliminado. ¿Recuerdan ustedes cómo el Tribunal Supremo Electoral acuña el transfugismo dentro de esa ley para una prohibición? Y ahora el Congreso sale con que está prohibido para las bancadas recibir transfugas. Entonces, es como dice Cristian, me quedo con la contradicción. Bueno, y entonces que no se pueden ir a otra bancada, pero van a formar la gran bancada independiente. ¿Qué es lo que va a suceder? No sé si hay tiempo para ya no, tendríamos que pasar a ganadores y perdedores. Nos de inmediato con los ganadores y perdedores. Bueno. Presenta bien. Okay. Yo coloqué como ganadores en conjunto primero a los médicos del Hospital Roosevelt por ese trabajo excepcional. O sea, fue algo de verdad, dirían los guatemaltecos, diríamos que fue algo de película. Es decir, el trabajo que hicieron en el tema de las hermanitas, de las Rositas, incluso ellas también como ganadoras, pero un reconocimiento especial para este equipo médico justamente del Hospital Roosevelt, porque a pesar de todo demuestran una capacidad y un profesionalismo impresionante. Y como perdedor, yo coloqué al Ministerio de Gobernación por medio del sistema penitenciario por haber sido evidenciados, desnudados en su incapacidad para el manejo del traslado de reos a la torre de tribunales y su control en función de las audiencias que allí se celebran. Otro problema de gran relevancia. ¿Cristian? Yo propongo como ganadores al Ministerio Público y a la CICIG,
porque a partir de las declaraciones de esta semana de ECO, realmente se constata múltiples pues hipótesis que habían sido planteadas en la investigación, y obviamente esto viene a contribuir a la profundización para la desarticulación de la estructura de la línea. El problema que veo en medio, a pesar de que son ganadores, es que contaminan el ambiente del proceso ya futuro, toda vez que las declaraciones de ECO no tienen valor probatorio en esta etapa del proceso. Sin embargo, me parece que la FESI y la CICIG tendrán mucha información para seguir investigando. Y como perdedor de la semana, pues obviamente toca plantear a los pacientes que han sido rechazados en el Hospital Roosevelt y en el San Juan de Dios y que están siendo remitidos al Hospital de Quetzaltenango, porque eso, además de los costos que le implica, es deteriorar las condiciones de salud de cada uno de los pacientes, que además requerirían atención inmediata, por lo que ya se ha planteado de que recurren al sistema hospitalario público porque están en la tercera etapa, necesitan intervención curativa. Carmen, de mi parte está relacionado al tema de Adrián, solo que yo propongo como ganadora a Ana Rosa y a Ana Rosalina, esas siamesas que fueron separadas y que al día de hoy están luchando todavía por su vida en un centro hospitalario, ahí en el Hospital Roosevelt. Ya finalmente fueron visitadas por sus padres, que como ustedes saben no habían podido acompañarlas durante el tiempo que estuvieron recluidas en el hospital. Y como perdedor, pues a los involucrados en el caso de la línea, así como todas las personas que han sido vinculadas en estas declaraciones de Salvador González, alias ECO, entre ellos la nuera e hija del expresidente Otto Pérez Molina. Y finalmente presento yo a mi candidato a ganador. He podido cambiarlo rápidamente y quiero someter a votación a los rescatistas y a los voluntarios que trabajan sin descanso allí. En esas imágenes que nosotros hemos visto se han sumado ciudadanos que trabajan hombro con bomberos, soldados, policías, incluso mencionaban que los fiscales, ¿no? Alguien dijo que hubo un par de fiscales que llegaron a prestar auxilio allí, y Nasif también. Igualmente. Creo que es muy admirable la tarea que realizan, porque son los momentos en que están más allá de lo que están llamados. Y como perdedor quiero proponer a Salvador Gándara, porque suceden tantas noticias que apenas nos dimos cuenta de que este ex ministro de Gobernación, responsabilizado por un fraude en la construcción de una cárcel de máxima seguridad, debe regresar a prisión. Él le solicita al juez que no sea así, pero le anulan la fianza de 1 millón y le imponen una de 15 millones para que él pueda gozar de una libertad condicional. Me parece que ha perdido muchísimo y le ha rogado al juez que cambie su situación. Arrancan las votaciones, a ver. Me sumo a los dos propuestos por Claudia. Creo que los rescatistas merecen ese reconocimiento. Y bueno, el exalcalde Gándara corre el riesgo de perder hasta su libertad. Entonces, más pérdida que esa. Y yo en cambio me quería sumar a los perdedores que ustedes sugirieron. Los acusados de la línea creo que han recibido un revés. Aunque han sido perdedores sistemáticamente. Pero ahora en este caso, tras estas declaraciones, yo creo que el camino se pone cuesta arriba, y sobre todo por los nuevos involucrados. Eso es cierto. Me quiero unir a esos. Lo proponen 2 personas. Entonces, por lo menos con los perdedores voto, yo creo que ya estamos, tercer ¿verdad? Voto. Excelente. Adrián. Pues ya, ¿para qué? Estamos peor que en el Congreso aquí. ¿Tu ganador? Bueno, yo, porque dentro de los rescatistas que habías propuesto también se incluyen los médicos de los hospitales. Podríamos unirlo, creo yo. Claro, sí, son personas que están trabajando junto. Ahora, sí, una mención, sí, dejemos de una mencioncita a cómo dejaron al sistema penitenciario con esa barbaridad que hicieron en la carceleta de la Corte. Exactamente, un tema que hay que explorar aún más. Pero hemos llegado al final de este programa. Permanezca en sintonía de Canal La Antigua. Arranca a las 10 p.m. con todos los comentarios sobre la tragedia de El Cambray. Muchas gracias por acompañarnos. Que pase usted muy buenas noches.